Norte en aceite de oliva Ortiz, carro 220 gramos, 4,99 €. Y salmón ahumado lonchas IFA Eliges, 2 por 50 gramos, 2,95 €. Gadis, en confianza. Y recuerda que el 31 de diciembre todos los Gadis abren de 9:30 hasta las 15 horas. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Renfe pone en circulación más de 4.000 trenes para este fin de semana de Nochevieja. La empresa ha reforzado la oferta habitual en los servicios más demandados de esta operación Navidad, que son los que comunican Madrid con Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, así como los trenes que enlazan con el norte del país. No es una broma, sino es la situación que día a día, también día sí, día también, viven los usuarios de este transporte y que vienen denunciando desde hace tiempo ya. Desde luego que reforzar el servicio en Nochebuena es una buena noticia, pero de cara a los propósitos de Año Nuevo, que los trenes en Galicia funcionen como deberían es básico para que nadie tenga que pedir a los Reyes llegar a tiempo al trabajo en 2024, por ejemplo. Y no es una petición inocente, sino muy seria y consciente también. Las carencias del tren en Galicia son más que evidentes en pleno siglo XXI. Hoy por hoy en Las Rías, Eva Chacón. Jueves 28 de diciembre, jornada de cielos cubiertos en el arco atlántico con máximas en el entorno a los 15 grados y mínimas que van a oscilar entre los 9 y los 6 grados. Es tiempo de repasar las noticias de esta mañana en Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordés. Y para ello saludamos ya a Isabel Bravo. Buenos días, Isa. Hola, muy buenos días. La noticia en A Coruña está en la detención de un joven de 21 años, residente en la ciudad coruñesa, por su supuesta implicación en el apuñalamiento mortal del joven Joel Quispe, de 22 años. El día de Nochebuena, sobre las 6:30, recordamos, en la calle Sinfónica de Galicia, en su confluencia con la calle Juan Flórez. La detención de este joven se ha producido esta madrugada. La investigación continúa en marcha. La policía sigue trabajando en la identificación de otras personas que puedan estar implicadas, relacionadas con los hechos. La subdelegada del Gobierno, María Rivas. La investigación en relación a lo sucedido continúa en marcha y desde luego se sigue trabajando en la identificación de las otras personas que pudieran estar implicadas en este suceso. Se ha puesto en marcha la investigación sin perder un minuto para conocer lo sucedido y para poner a los responsables a disposición de la justicia. Este joven de 21 años está en el cuartel de Lonzas en estos momentos. La investigación está bajo secreto. Las imágenes recogidas por las cámaras de la zona han sido, desde luego, claves para avanzar en la identificación de las personas implicadas en el crimen de Joel Quispe, de 22 años. Repetimos, ayer tuvo lugar el sepelio, el entierro del joven coruñés, de este joven coruñés de origen peruano, en el cementerio de Feans. Vamos ahora hasta Ferrol, porque desde luego la actualidad tiene que ver con la vivienda. El Instituto de Vivenda Solo, Infraestructuras e Equipamientos de Defensa saca a la venta en subasta pública un local en Ferrol. Detalles de todo esto los tiene Rebeca Collado desde Radio Ferrol. Hola. Muy buenas. El Boletín Oficial del Estado, el BOE, publica hoy la venta en subasta pública de esta propiedad en la ciudad, junto con otras en diferentes puntos del país. Es la tercera vez que este bajo, ubicado en la calle Marqués de Santa Cruz, en el barrio ferrolano de Caranza, sale a subasta. Tiene una superficie registral de 92,56 metros cuadrados. El precio de licitación en esta tercera subasta es jugoso: 15.287 euros. En cuarta subasta se reduce un poquito más el importe hasta llegar a los 13.758 euros. Las personas interesadas en presentar ofertas pueden hacerlo a partir de la jornada de mañana y hasta el día 4 de marzo del 2024. Gracias, Rebeca. E en Fisterra xubilase o patrón maior logo de 21 anos, nada máis e nada menos, ao frente da confraría. José Manuel Mira, Radio Nordés, hola. ¿Qué tal, Isa? Sí, Manuel Martínez, Manolete, como é coñecido en Fisterra, vende poñer punto final a súa etapa ao fronte da confraría na Vila do Cristo. Era o patrón maior con máis anos no cargo de toda Galicia, iniciando o seu mandato xusto un mes antes do accidente do Prestige, tendo que vivir momentos complicados de moita tensión que chegaron a provocarlle unha crise de ansiedade naquel momento. Agora marcha deixando unha confraría forte e con superávit, unha lonxa reformada hai uns anos, convertida nun atractivo turístico máis na vila, e séntese especialmente orgulloso de ter recuperado o Castelo de San Carlos, agora reconvertido no Museo da Pesca. Na tarde de onte reuníase a Xunta Xeral na confraría nomeando ao novo patrón maior, Joaquín Fábregas Santos.
Pues así llegamos a las 12:30 de la mañana. Doce y media, se cierra el 2023, año de elecciones en la UDC, año en que Julio Abalde dice adiós a su mandato como rector, aunque en realidad dejará el cargo el próximo día 16. Julio Abalde, por tanto, rector de la UDC, muy buenos días. Pues días. Y después de años ya, ¿cómo asume su marcha? No, con tranquilidad y con normalidad. Tocaba, punto. Así de sinxelo, non? Así de sinxelo. E que é o que máis enorgullece do seu mandato? Bueno, moitas cuestións, eu creo que en estes 8 anos se fixo unha modernización ou unha actualización da universidade en todos os seus aspectos e, sobre todo, tamén a proxección, tanto desde o punto de vista de recoñecemento social da institución, creo que avanzou moito en estes 8 anos. Creo que deso é do que me sinto máis orgulloso así a nivel xeral, non? Que lugar ten a pandemia e como marcou como rector? Moito. Está clarísimo que a pandemia xogou un papel fundamental porque era unha situación en donde ninguén estaba preparado para eso, ¿no? E creo que a Universidade da Coruña deu un exemplo de como fomos capaces de adaptarnos a esta circunstancia. Eu sempre teño que decir que teño que agradecer enormemente a toda a comunidade universitaria, profesorado, personal de administración e servicio, estudantado, que deron un exemplo de responsabilidade, de traballo conxunto, de apoiar, digamos, as decisións que en algún caso se tuveron que tomar e, por lo tanto, creo que a universidade pasou esa proba con unha nota moi alta, non? Cambiou, dende logo, e avanzou tamén moito, non? Grazas ao que pasamos, tristemente. Sí, bueno, tamén se demostrou que a universidade estaba preparada, é dicir, porque non se improvisa de un día para outro, é dicir, isto de que o venres éramos unha universidade 100% presencial e o luns éramos 100% telemática ou a distancia, é porque había un traballo previo realizado por a propia institución e por todos os traballadores e os responsables precisamente para estar preparados para esa circunstancia. O que fixo a pandemia foi acelerar procesos que iban a levar 3-4 anos, se fixeron en un fin de semana. E creo que iso demostrou que efectivamente a Universidade da Coruña estaba preparada, estaba adaptada para os retos do século XXI, non? Baixo a súa tutela tamén a cidade das TIC deu os seus primeiros pasos. Hacia onde cree que deben ir agora as cousas? Ao que ten que ir as cousas é a completar o proxecto. Eu sempre dixen que era un proxecto que non se iba a finalizar en 4 anos, que era a duración dun mandato. Hai que ter en conta que a cesión se produce en febreiro do 20, é dicir, as portas da pandemia. Todo este proceso se fixo en plena pandemia, non? Por lo tanto, non era unha cuestión de 4 anos, é un proxecto a medio e longo plazo, non? O que temos que facer é seguir completando. En este momento están postos, digamos, os mimbres para unha parte importante xa de desenvolvemento da cidade das TIC, queda outra parte que espero que no ano 24 se resolva as vías de financiamento e, por lo tanto, podamos arrancar xa coa construcción de todo o complexo, non? Cal, ao seu entender, sería a primeira medida que debería ter sobre a mesa o seu sucesor, Ricardo Cao? Bueno, eu creo que Ricardo ten a capacidade suficiente para poñer en riba a primeira medida e, lóxicamente, é o novo equipo que ten que decidir esa primeira medida. Pero un pouco polo que presentou como proxecto, digamos, destos anos, está claro que a participación de toda a comunidade, a búsqueda do rejuvenescemento da plantilla é un dos seus obxectivos. Estou seguro que serán temas que pondrá en riba da mesa, pero, repito, ele é o seu equipo o responsable de decidir en que orden vai facendo as súas propostas, que seguro que serán boas para a Universidade. En a súa opinión, cales son os deberes importantes que quedan por facer? Bueno, tampouco non vou a decir eso. Eu creo que todos temos en mente cuestións que se podían mellorar. É moi difícil que despois de 8 anos non sexas crítico co teo a propia obra. Por lo tanto, eu teño sei máis ou menos por onde son os erros que se cometeron, pero non vou a dar eu esas informacións. Ya as pasarei, se pasaron a Ricardo, a seu equipo, e que, por lo tanto, eles tomen a decisión que corresponde.
en este momento é a súa decisión e, por lo tanto, temos que ser moi respetuosos co que decida este novo equipo. Importantísimo nesa sucesión facilitar as cousas e deixalas claras, non, de cara ao futuro. Sí, os equipos están traballando desde o día das eleccións, están traballando, creo que moi ben, tanto os novos responsables de cada unha das áreas e os do equipo saínte, creo que están traballando con unha lealtade magnífica, se están poñendo en riba da mesa digamos, as situacións, incluso as situacións complexas e complicadas que hai en cada área, ¿no? E, por lo tanto, creo que este novo equipo vai arrancar con forza desde o principio, ¿no? Algún consello? No, que sexan eles, que sexan ambiciosos, que busquen sempre buscar retos que vayan un poquillo máis alá digamos, do que corresponde de funcionamento normal, ¿no? Hai que ser ambiciosos, creo que este equipo vai a ser ambicioso. Como lembra Julio Abalde a súa chegada? Bueno, eu a diferencia de Ricardo, eu estaba no equipo de goberno, ¿no? E, bueno, recordo con cuestións, porque ao día seguinte ou 2 días da selección nos chegou a listaxe de financiamento da Universidade da Coruña para o ano 16, que era terrible. A primeira xestión que tuve que facer, incluso antes en compañía do rector Armesto, foi ir a falar con responsables da Consellería para decir isto non é viable a Universidade da Coruña con este sistema. E, por lo tanto, aí se empezaron a poñerse as bases de este novo plan de financiamento e da revisión do anterior plan de financiamento. Por lo tanto, eu entrei aos 2 días das eleccións, non da toma de posesión, xa estaba intentando traballar para mellorar a situación da Universidade da Coruña. Por sorte, bueno, este equipo vai a entrar en ese aspecto con unha maior tranquilidade, non? Bueno, realmente, como o temos xeralmente neste apartado, ademais do programa, pero os venres, lembrarme isto con esa labor facilitadora, non, de deixar paso. Sí, eu teño que agradecer que sempre tuve a colaboración, o traballo e o consello, tanto de Armesto como de Barja, como antigos rectores, para min sempre foron referentes, ¿no? E que non lle toca a Ricardo Cao unha cousa tampouco nada fácil, que é facer frente á repercusión económica da nova lei de universidades da LOS, unha lei polémica, como a ve vostede? Eu creo que a lei foi digamos, unha ocasión perdida para facer realmente unha renovación en profundidade da universidade. É unha lei marco, unha lei moi aberta, con todas as ventaxas e o inconveniente que ten que sexa tan aberta, porque agora hai moitas cuestións que van a ter que estar, digamos, definidas nos estatutos de cada unha das universidades e nas normativas de cada unha das universidades. E, por lo tanto, agora é un traballo que cada unha das universidades temos que empezar a traballar. E vai a ser un dos retos iniciales que vai a ter este novo equipo, ¿no? Tanto a reforma de estatutos como, digamos, a revisión de todas as normativas de cara ao funcionamento normal da universidade, normativas académicas, de dedicación de profesorado, de xestión das prácticas externas, é dicir, hai moitas cuestións que en este momento van a ter que poñer en riba da mesa, por lo tanto vai a ser unha das cuestións de xestión generalizada que vai a ter que facer o novo equipo. E, lamentablemente, bueno, por a situación electoral da universidade, pois estos últimos meses, pois o equipo saínte non quiso facer determinadas normativas precisamente para non condicionar o equipo que salira das eleccións, ¿no? E, por lo tanto, creo que agora é un reto que vai a ter por encima para o que xa se están preparando, é dicir, creo que en eso eles tamén son conscientes de que ese é o primeiro reto que van a ter interno dentro da universidade. Para rematar, cales son os puntos fortes da universidade tal e como a deixa? Bueno, eu creo que os puntos fortes da universidade é que temos en este momento un catálogo de titulacións moi actualizado, moi modernizado, con moitas, digamos, distintas formas de impartición de metodoloxías innovadoras, que eso se reflexa en que temos un nivel de inserción laboral das nosos egresados moi importante, tanto a nivel de grau como a nivel de mestrado. Creo que somos unha universidade que pegou un salto importante desde o punto de vista de investigación e, sobre todo, tamén desde o punto de vista da transferencia. Creo que somos unha universidade que traballamos codo con codo coa empresa, coas institucións do noso contorno,
creo que en este momento temos unha proxección social que fai que a universidade sea coñecida e recoñecida como unha institución válida para a sociedade e que eso é o objetivo de unha universidade pública, porque, ao fin e ao cabo, somos unha universidade ao servicio da nosa comunidade, non? E, por lo tanto, creo que eso está aí e estou seguro que o novo equipo vai a ir mellorando todavía máis esos indicadores, non? Julio Valde, moitísimas grazas por estar aquí para despedirse. Feliz ano. Moitas gracias tamén para vos e para todos os ointes. Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Seguimos adelante en nuestra mañana juntos. Hasta las 2 de la tarde estaremos por aquí con Antía Ulloa en el control técnico, a la que agradecemos su trabajo siempre. También a David Iglesias, que está en el digital. En nada nos saluda Isabel Bravo en esta mañana de noticias con ese detenido por el crimen de Joel. Pero primero pues vamos a actualizar la información meteorológica. Ya os hemos dicho hace nada que llegaremos a los 15 grados, que va a haber precipitaciones, aunque pararán en la última hora del día, y que las mínimas oscilarán entre los 9 y los 8 grados. Tenemos a Juan Naya en la sala de pantallas y hasta allí nos vamos para que nos comente el tráfico. Hola Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la cosa ahora? Bueno, como viene siendo habitual en estos días, con intensidad en las zonas céntricas, entrada por la Plaza Orense, en torno de la Plaza de Lugo, y la zona de Ramón y Cajal con pesada. El resto de vías principales sin problemas. ¿Tenemos alguna incidencia que debamos destacar? Un accidente registrado por atestados esta mañana a las 11:20 en Barrié con calle Matadero, la caída de un motorista, un varón de 46 años que fue trasladado por el 61 al Hospital Modelo. Y en Alfonso Molina nos dicen que acaba de suceder alguna incidencia. Bueno, un conductor que se encontró mal, fue necesario maniobras de reanimación por parte de los compañeros y después de la ambulancia. Fue llevado a una ambulancia para el hospital y fue el incidente que hubo en la incorporación de la Ronda de Outeiro a Alfonso Molina. Y en cuanto a previsiones que debamos destacar, Juan. Ninguna destacada, salvo las que ya venimos comentando en estos días, que es un aumento de tráfico en las zonas comerciales, lo que queda de mañana y a partir de media tarde. Pues muchísimas gracias por contárnoslo y, como siempre, que vaya muy bien el día por ahí, que sea tranquilo. Gracias, igualmente. Buenos días. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. Liquidamos vehículo nuevo, kilómetro cero y usado con descuentos de hasta 13.000 euros. Y aprovecha las subvenciones del plan Moves 3 de hasta 7.000 euros y desgravaciones de hasta el 15% en el IRPF. En Marineda Motor tu compra es flex y se adapta a tus necesidades. Unidades limitadas, no te quedes sin el tuyo. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. En Alfonso Molina, A Coruña. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho! Y recapitulamos de nuevo información porque esta mañana la Policía Nacional detenía a un joven de 21 años por la supuesta implicación en el apuñalamiento mortal del joven Joel Quispe, de 22 años, el día de Nochebuena en la calle Sinfónica de Galicia, en su confluencia con la calle Juan Flórez. Isabel Bravo.
Pues sí, este joven de 21 años reside en A Coruña. En estos momentos está en el cuartel de la Policía Nacional de Lonzas. La detención se ha producido esta madrugada, según las confirmaciones oficiales a través de la delegación del Gobierno y de la propia policía. No se descartan más detenciones, ya que la investigación continúa abierta y la Policía Nacional, los agentes avanzan en los trabajos, en las investigaciones de cara a identificar a otras personas que puedan estar relacionadas con los hechos. Recordamos que se hablaba de un grupo de jóvenes, entre los cuales estaría el autor del apuñalamiento que le costó la vida a Joel. La subdelegada del Gobierno, María Rivas. En las últimas horas se ha procedido a la detención de un varón coruñés de 21 años relacionado con la muerte del joven Joel Quispe. La investigación en relación a lo sucedido continúa en marcha y desde luego se sigue trabajando en la identificación de las otras personas que pudieran estar implicadas en este suceso. Es una información que además les hemos trasladado también esta mañana a la familia, a la que una vez más les he hecho llegar toda nuestra solidaridad y todo nuestro afecto, pero sí que queremos que sepan que desde el primer momento se ha puesto en marcha la investigación sin perder un minuto para conocer lo sucedido y para poner a los responsables a disposición de la justicia. La investigación está bajo secreto. Las imágenes recogidas por las cámaras de la zona, también por móviles que han sido aportados a la policía, han sido claves sin duda. La unidad de delincuencia organizada y violenta de la Policía Nacional es la encargada de este caso, es la misma, recordamos, que llevó la investigación del asesinato de Samuel Luiz. Y a todo esto, bueno, pues añadimos que ayer por la tarde tuvo lugar en el cementerio de Feans el sepelio, el entierro de Joel, en medio, lógicamente, de escenas de dolor, de indignación por parte de la familia. Allí estaba su madre, en fin, sus tíos, estaban todos sus amigos y que además que sigue colocado el altar ahí donde cayó desplomado. Estamos hablando de eso, la calle Sinfónica de Galicia con la calle Juan Flórez a la altura de Cortefiel. Allí hay flores, hay fotografías de este joven. Decimos que es español, de origen peruano, vivía en Arteixo con su madre y su hermana pequeña de 1 año, en fin, y que en todo momento la familia está pidiendo justicia. Todo nuestro cariño para ella. Recordamos, primer detenido por ese apuñalamiento mortal del joven Joel Quispe en A Coruña. Tenemos contada información en hora 14. Si hubiera novedades, pues Isa, ya sabes que por aquí estamos para que nos las cuentes. Aquí estaremos, sin duda. Muchas gracias. Gracias. Estas Navidades regala en Óptica Muiño las últimas tendencias en gafas de sol y graduadas. Acércate a Óptica Muiño en calle Linares Rivas 2 en Sada y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño te desea unas felices fiestas. Óptica Muiño, salud para tus ojos. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign, máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Ven a conocer nuestro nuevo centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32, bajo al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita. Llámanos 881-045554. En enero llega a Coruña el clásico ballet mundial El Lago de los Cisnes, con una producción sorprendente e irresistible. 2 de enero en Palexco. Entradas en ataquilla.com. En Yupersa Finisterre celebramos a lo grande este fin de año, solo hasta el 31 de diciembre. Promociones únicas en toda nuestra gama hasta agotar stock. Además, solo por venir podrás participar en el sorteo de un fin de semana con el nuevo Hyundai Kona y conseguir un vale de 500 € para gastar en cualquiera de nuestros coches. Disfruta de unas fiestas a lo grande, solo en Yupersa Finisterre Motor. Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol. El cambio de año es siempre momento de examen de conciencia, de buenos propósitos, de reparto de deseos, y seguramente es bueno que así sea. El problema es que muchas veces olvidamos todo eso a golpe de 7 de enero, enfrascados como estamos en esta vida cotidiana con demasiadas prisas, con grandes urgencias que en realidad no lo son, con malas palabras y con enfados injustificados. Por eso, mi deseo hoy es extender a todo el año la receta de la lluvia. Que disfrutemos de ella mientras nos mojamos, aunque sea 22 de julio o 13 de agosto, quién sabe.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacerlo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. ¡Hombre, por fin! Ya, disculpa, es que había una manifestación y no he podido llegar antes. Si hubieses activado las notificaciones de la app de la cadena SER, habrías llegado a tiempo. ¿Qué haces con mi móvil? Instalarte la app y activar las notificaciones. ¡Hala! La próxima vez ya no te pasa. Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y ahora nos vamos a ir hasta el Centro Sociocultural Ágora, que acoge una exposición que nos incita a pararnos, a observar a nuestro alrededor y a prestar atención a quienes tenemos al lado, o enfrente, o detrás. Se llama Rostros que hacen ciudad. Y nos va a contar pues todas las claves de esta exposición y a ver si nos pone alguien rápidamente. Es Leila Fernández. Hola, Leila. Hola, Teba, ¿qué tal? Pues mira, estamos aquí en la exposición justo que está en la entrada del Centro Sociocultural Ágora y nada más entrar ya vemos aquí 40 rostros de personas. Bueno, 40 son en total, me estaban comentando que aquí no están los 40, pero casi, hay más de 30 y vemos pues esos rostros de personas normales como podríamos ser cualquiera de nosotros y todos ellos acompañados de frases que incitan pues eso al acompañamiento, ¿no? Acompañar a la gente que se encuentra en situaciones de soledad. Por ejemplo, voy a leer una, Teba. A soidade unha mala compañeira, en grupo síntome máis feliz e acompañada. Es de Estrella, de una señora que tenemos aquí. Tengo aquí conmigo, Teba, a una de las organizadoras del proyecto Crece, aquí en Coruña, que es quien, bueno, detrás del que está toda esta exposición. Hablamos con ella. ¿Qué tal, Estefanía? Hola, buenos días. Pues muy bien, muy contenta de que ya por fin se pueda ver la exposición. Y escucha, esta exposición está hecha para pensar en esa gente que está, bueno, en situaciones de soledad no deseada y la gente que la acompaña, sobre todo. Sí, en la exposición participaron tanto personas que están pasando ahora mismo por una situación de soledad no deseada, ya sea porque no tienen familiares o amigos o porque sí los tienen, pero aún así se sienten solas. Es algo que nos puede pasar a cualquier de nosotros, no distingue de edad, sexo, etnia y participan tanto estas personas como cualquier otro ciudadano de Coruña, de cualquier lugar, de cualquier comunidad que puede ayudar y con un pequeño detalle como preguntarle al vecino que ve todos los días qué tal, cómo va todo, fijarse un poquito en su día a día, pues podemos ayudar y podemos hacer que una persona pues se sienta más acompañada, que ese es el objetivo del proyecto Crece. Bueno, y estos 40 retratos, me comentabas, están aquí hasta el día 12 de enero. Sí, exacto. Y que después queréis que sea itinerante por las distintas áreas en las que lleváis a cabo este proyecto Crece. No me acuerdo ahora mismo cuáles eran, si tú me las puedes comentar. Sí, el proyecto Crece está, en muchos lugares de España, pero concretamente aquí en Coruña, pues estamos en Santiago, Ordes, Ferrol, Betanzos, Coruña y Carballo. Y la exposición pues va a itinerar tanto en diferentes puntos de Coruña como en estas localidades. Estamos preparando la siguiente y nada, os iremos informando cuando tengamos las fechas y los lugares. Pues nada, Teba, ya ves que está aquí esta exposición puesta aquí en una de las paredes en el Centro Ágora hasta el día 12, decíamos, y bueno, pues que invita a reflexionar bastante, ¿no? Desde luego que invita a reflexionar y tenemos que, como dice, pararnos a pensar y observar un poquito a nuestro alrededor. Acabamos de escuchar pues, el mensaje navideño de esta casa de Marcos San Luis y también iba un poco en esa sintonía y estamos absolutamente de acuerdo. Así que hay que visitar esta exposición en el Ágora de la que nos ha hablado Leila Fernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Leila. Gracias a ti, Teba. Te escuchamos en hora 14.
Proctología Coruña patrocina la información deportiva. ¿Qué nos trae Fran Hermida? Hola, Fran, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con el Depor que vuelve a la acción. Sí, y esta mañana lo ha hecho con un protagonista en sala de prensa, con David Mella, un futbolista, bueno, pues al que teníamos ganas de escuchar, ¿no? Está siendo una de las revelaciones de la temporada, pese a haberse perdido 5 partidos por culpa de diferentes lesiones, pero al final es uno de esos futbolistas que cuando sale al campo pues deja su huella, ¿no? Marcó un gol en Lugo que nos llenó a todos los aficionados de ilusión y ha acabado 2023 pues con aquel partido ante el Arenteiro donde precisamente una acción suya es la que da origen al gol de la remontada. Bueno, hoy lo escucharemos, ¿no? En profundidad en Coruña Deportiva, pero ha dejado algunos titulares interesantes, está haciendo todo lo posible por adaptarse a la banda derecha, porque recordamos tanto Jeremiah Hernández como él juegan por la izquierda, pero bueno, a él le está tocando desplazarse hacia la otra banda y dice que bueno, pues nada, que ahí lo va a hacer todo lo posible por adaptarse, pero que sobre todo lo que le hace más feliz es poder estar contando con minutos, ¿no? Ese papel de revulsivo precisamente pues ha protagonizado alguna de las preguntas y está contento con ese rol. Bueno, yo creo que con mucha sensatez nos decía que él, ante todo lo que prioriza es jugar, que evidentemente pues quién pudiera ser titular, pero que está contento con su situación en el equipo. Recordaba, es un futbolista de categoría juvenil con ficha del Fabril y que por lo tanto, bueno, pues estar jugando con el primer equipo que le llena de satisfacción. Y ojo, porque dentro de esas combinaciones, de ese sudoku que te comentaba el otro día con el tema de las fichas sub-23 y demás, pues Mella es el que tiene todas las opciones del mundo para dar el salto a la primera plantilla en este mercado de invierno. El Depor podría fichar a un futbolista con ficha senior siempre y cuando incorpore a un sub-23 más, y eso supondría subir a un futbolista del Fabril. Bueno, pues evidentemente Mella es el que tiene todas las papeletas para que si el Depor ficha ese jugador de categoría senior, pues sea Mella quien complete la 6ª ficha de categoría sub-23, algo que también, bueno, pues no ha escondido que le haría, decía él, súper feliz. Esas son las notas positivas de una sesión de trabajo que nos ha dejado un lesionado, y es que hace unos minutos el Depor anunciaba la lesión muscular de Jaime, que en principio pues lo va a dejar fuera del partido ante la Real Sociedad B, y veremos pues cuánto tiempo tiene que estar en el dique seco el central del Depor. Y por ir cerrando y por quedarnos también con otra nota positiva, apunta por ahí el nombre de Barbero, que era un futbolista que llegaba aquí al Depor pues dispuesto a ser uno de los grandes referentes, estaba haciendo una grandísima temporada hasta que se lesionó en Salamanca, y todo hace indicar que posiblemente en el partido del jueves ante la Real Sociedad B no, pero que en el siguiente sí que va a poder ya estar disponible para entrar en la convocatoria, lo cual va a ser una magnífica noticia para Imanol Idiáquez. Uy, qué bien. Bueno, pues nos quedamos con esa buena noticia, y hablabas del mercado de invierno y se vislumbra algún movimiento más que necesita el Depor. Pues por ahora, tal y como había indicado Fernando Soriano, el director deportivo, tras el partido de Ocarballiño, decía él, es un mercado que se anima según se va finalizando el mismo, ¿no? La gente se hace fuerte en sus posiciones y bueno, pues en principio no parece que vaya a haber movimiento en las próximas horas, en los próximos días, y que habrá que cocinar un poquito más las operaciones, ¿no? Bueno, es un mercado donde, salvo que tengas muy definido tu objetivo y que tengas el dinero contante y sonante para ir a por él, pues es complicado que pueda llegar a haber movimientos. Así que, bueno, pues va a haber que tirar de paciencia y también estar muy atentos a las salidas, porque el Depor también va a otorgar salidas, y algunos nombres, pues bueno, están en el candelero, ¿no? A nadie se le esconde que jugadores como Valcarce o Berto Callarga no están teniendo protagonismo y tienen pues papeletas para abandonar la disciplina del Depor. Oye, vamos a escuchar desde luego a Mella, y alguna pista más de Coruña Deportiva. Pues sí, yo creo que hoy tenemos un programa muy de África, porque vamos a hablar con el pívot del Leima Coruña, senegalés, Atou Diagne, que bueno, pues nos va a hablar de ese partido que afrontan mañana ante Cobo Ourense y que puede hacer que el Leima Coruña cierre un 2023 de ensueño y prácticamente tocando el liderato de la Leboro. Y también vamos a hablar con un coruñés, bueno, vecino de Culleredo, que se va a ir desde Culleredo hasta Dakar, precisamente hasta Senegal, en moto, en una iniciativa solidaria, bueno, alucinante, y que además nos va a contar que está especializado en estas aventuras porque ya no es la primera que hace. Ismael Esmorís, protagonista hoy en Coruña Deportiva. Te escucharemos a las 3:20. Gracias, Fran. Un saludo. Ahora llegamos a la 1. Es la 1, son las 12 en Canarias.
Joseba Asirón de EH Bildu se acaba de convertir en el nuevo alcalde de Pamplona. Asirón se pone al frente del Ejecutivo de la capital navarra 4 años después de su primera legislatura dirigiendo ese consistorio, y lo hace tras la moción de censura de los abertzales apoyada por el Partido Socialista Navarro, Geroa Bai y Contigo Zurekin. Moción que la actual alcaldesa de UPN ha tachado de aberración. Cristina Ibarrola también ha llamado Judas al presidente del gobierno español. Vamos a ese salón de plenos, al Ayuntamiento. Radio Pamplona, Maya Otazu, buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Sí, hace escasos instantes que Joseba Asirón ha tomado posesión como alcalde de Pamplona después de que haya prosperado la moción de censura contra Ibarrola con 15 votos a favor, 11 en contra. Toma de posesión tras un pleno que se ha alargado más de lo previsto y que puede calificarse cuanto menos de peculiar. El ya alcalde ha declinado intervenir a pesar de ser el proponente de la moción, decisión sin precedentes en política autonómica. La previsión es que hable al final de la sesión una vez termine esta toma. Pleno marcado también por un enfrentamiento entre UPN y el presidente de la mesa de edad de Geroa Bai, que ha decidido de manera unilateral que las intervenciones fueran de 6 y no de 10 minutos como se había transmitido en un primer momento. Ucrania comienza a desesperarse por el bloqueo económico, por las ayudas que no llegan. Aseguran que no dejarán de luchar a pesar de que no aparezca el dinero, pero sí que cargan ya contra la Unión Europea. Antonio Martín. Ucrania empieza a perder la paciencia por el bloqueo de la ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea. En el caso de Washington, hoy se ha liberado un nuevo paquete de ayuda militar con munición, artillería y defensas antiaéreas, pero aún así el gobierno ucraniano augura que sin esos paquetes pendientes Rusia será capaz de avanzar de nuevo hacia el oeste y ganar más territorio. Dmytro Kuleba, ministro ucraniano de Exteriores, acaba de subir el tono, acusa a Europa de no saber librar guerras porque no está bien visto, dice, destinar dinero a la fabricación de armas y porque dedica demasiado tiempo a debatir sobre su envío. En paralelo, Ucrania ha reconocido en las últimas horas que sin ese dinero procedente de los países aliados no podrá pagar a tiempo a funcionarios ni pensionistas. Alberto Núñez Feijóo entiende que el concejal de Vox en Madrid, Javier Ortega Smith, debería dimitir después de que el ultraderechista agrediese el pasado viernes a un concejal de Más Madrid durante un pleno. Aunque lo que dice el líder del PP es que si fuese su partido debería dimitir, pero aprovecha también para criticar a la izquierda. Pero yo creo que hay comportamientos que no caben. Y en mi opinión, pues este comportamiento es inadmisible. Se lo digo por experiencia. Siendo presidente de la Xunta de Galicia, vino el portavoz del segundo partido de la Cámara a insultarme a mi escaño y a pegar un puñetazo encima de mi escaño. En aquel momento, la señora vicepresidenta Yolanda Díaz era la portavoz de ese grupo que le aplaudió. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, acaba de hacer balance de las víctimas de la violencia de género en lo que llevamos de año. Más de medio centenar de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas a 3 días de terminar este 2023. Una situación muy dolorosa. 55 mujeres asesinadas, 2 que todavía están luchando por su vida, y simplemente mientras haya una sola víctima de violencia de género seguiremos luchando contra estas vulneraciones flagrantes, salvajes, brutales de los derechos fundamentales de las mujeres. Estamos hablando de la dignidad, de la vida, estamos hablando de torturas que probablemente muchas de ellas han sufrido durante meses, durante años, y hay que luchar por los derechos fundamentales de las mujeres. En Reino Unido, una tormenta está generando importantes destrozos en el norte de Inglaterra, también en Escocia. Miles de personas están sin electricidad y cerca de un centenar de hogares desalojados. Corresponsal de la SER en Londres, Lucas Font. El impacto de la tormenta Gerrit se ha seguido notando a lo largo de esta mañana, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora y fuertes lluvias que han inundado carreteras y que han provocado numerosas cancelaciones y retrasos en las principales conexiones por tren, especialmente en el norte de Inglaterra y en Escocia. En Manchester, más de un centenar de viviendas han sido desalojadas tras el paso de un tornado esta madrugada, mientras que cerca de 14.000 viviendas siguen todavía sin electricidad en Escocia, una situación que se mantendrá previsiblemente en las próximas horas. Los servicios de emergencias británicos han pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios y que no se acerque a las zonas más dañadas por el temporal. También en Alemania están sufriendo importantes inundaciones esta semana. En la región de Baja Sajonia, las autoridades han tenido que desalojar a unas 300 personas. El Tribunal Supremo rebaja la condena de 13 a 9 años a un hombre que violó a una mujer discapacitada. De hecho, tuvieron que operarla de urgencia por un desgarro, una rebaja de pena al aplicar la ley del solo sí es sí. Información de Pedro Jiménez. La violación se produjo en Zaragoza. La víctima, con un 48% de discapacidad intelectual, se encontró con su agresor, al que conocía, y acabaron en un hostal
donde la desnudó por la fuerza y la violó. El Tribunal de Justicia de Aragón condenó al agresor a 13 años de cárcel, pero ahora el Supremo rebaja la pena hasta los 9 años en aplicación de la ley del solo sí es sí. Además, de acuerdo con la normativa europea y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ordena que la sentencia se redacte también en formato lectura fácil para trasladarla a la víctima. Terminamos con la información del deporte. Jorge Bergantiños, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los equipos de la Liga vuelven estos días a los entrenamientos, preparando ya la primera jornada del año que comienza el próximo 2 de enero. Mañana, día de puertas abiertas para Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid. Y uno de los grandes inconvenientes en este inicio del año son los jugadores que se van a la Copa África. Marruecos ha convocado hoy hasta 5 jugadores de la Liga: en Siri del Sevilla, Riyad Diabde del Betis, Amala del Valencia y Akkar del Alavés. Podrían ser hasta 27 los jugadores de la Liga en perderse hasta 6 jornadas por esta competición. Fuera del fútbol, protagonismo para el baloncesto. Hoy 3 partidos de Euroliga. A las 8, Asbel Real Madrid, y 8:30 2 partidos, Bayern Múnich Valencia y Olimpia Milano Baskonia. Y 2 de la Liga ACB, Vázquez Zaragoza Moravanda Andorra y Granada Lenovo Tenerife. Recuerdo que la primera vez que yo pisé un gimnasio casi me da un ataque de nervios. Ir al gimnasio, hacer dieta, dejar de fumar, aprender idiomas. ¿Qué propósito te has hecho que ya sabes que no vas a cumplir? Eso puede pasarle a cualquiera. ¿Cuándo dijiste por última vez? Dios mío, qué vergüenza. ¿Qué despropósito? ¿Te hiciste el propósito de tener unas navidades menos consumistas y ya lo das por perdido? ¿Cómo sé yo que usted no es un chivato también? ¿Quién te señaló y dijo en alto? Lo ha hecho adrede. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido. ¿Entiende? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Propósito en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en 1 hora, ya en tiempo de hora 14, con Laura Gutiérrez. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos. A maior demostración de amor dun súper é ofrecer aos clientes os mellores prezos do Nadal. En Eroski do 26 ao 31 de decembro tes a carne de vieira pescanova a 9,99 euros a bandexa de 225 gramos e o entrecosto de lombo alto de anello ao corte a só 15,95 euros o kilo. Eroski, o Nadal que enamora. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos Bonito del Norte en aceite de oliva Ortiz, jarro 220 gramos, 4,99 €. Y salmón ahumado lonchas IFA Eliges, 2 por 50 gramos, 2,95 €. Gadis, en confianza. Y recuerda que el 31 de diciembre todos los Gadis abren de 9:30 hasta las 15 horas. Una Navidad con mucha magia. Una Navidad con mucha luz. Una Navidad como nunca. Esta Navidad descubre la luz de las calles de A Coruña como nunca, con una iluminación especial en un entorno único, para vivir como nunca la magia de la Navidad. Ayuntamiento de A Coruña. Felices fiestas. En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El cordero lechal enteros y medios de 6 a 7 kilos a 20,75 € el kilo. Y la cigala Gran Sol mediana a 27,90 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Y recuerda, este 31 de diciembre abren todos los Gadis de 9:30 a 15 horas. Gadis. Aitana, Juanes, Vetusta Morla, Arde Bogotá, Luz Casal, Xoel López, Milo J, Rodrigo Cuevas e moitos máis no Festival Portamérica 2024. A mellor música e a gastronomía de recoñecidos chefs internacionais na Azucreira de Portas do 4 ao 6 de xullo. Entradas en portamérica.es e esmerarte.com. Os mellores prezos do Nadal están en Autoservicios Familia, como a ananás a 0,79 € o kilo, a vieira galega a 2,99 € a unidade e o cordeiro recental por cuartos ou medios a 12,49 € o kilo. En Autoservicios Familia miramos por ti tamén en Nadal. Claudio, súper cerca de ti. Para desearte una súper feliz Navidad. Maletín Navidul con jamón ibérico 50%, chorizo y salchichón 35 €. Turrón 25 extra, Gijona o Alicante en 200 gramos 1,99 €. Súper de confianza y súper cerca. Radio Coruña, Cadena SER.
La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Empezaré desempolvando el miedo y sacaré la cabeza del suelo y soltaré cada peso muerto que me lastra el fondo de tus piernas de fuego. Sigo buscando el rayo verde, sigo buscando el rayo verde. Cuando el sol besa la montaña y tu recuerdo se convierta en plata, descubriré quién realmente soy. El sol y la montaña se besen, todas las ganas que tengo de verte serán canción y oirás mi voz. Espero que me digas la verdad, confianza ciega e incondicional. Yo te sigo hasta donde acabe el mar. Espero que me digas la verdad, confianza ciega e incondicional. Yo te sigo hasta donde acabe el mar. Sigo buscando el rayo verde. Sigo buscando el rayo verde. Cuando el sol besa la montaña y tu recuerdo se convierte en plata, descubriré quién realmente soy. Cuando el sol y la montaña se besen, todas las ganas que tengo de verte serán canción y oirás mi voz. Sigo buscando el rayo verde. Sigo buscando el rayo verde. Javi Chapela, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? A todos aquellos a los que les acabe de encantar lo que están escuchando y lo que acaban de escuchar, que sepan que estarás esta noche en el Garufa y todavía quedan entradas. Efectivamente, quedan entradas todavía para Garufa esta noche. Buenas noticias, no es una broma. No es una broma, no es una broma. 9:15. 9:15, apertura de puertas y nada, todo el mundo invitado a venir. Y después de haber formado parte de un montón de festivales durante este verano, ahora vuelves a las salas. ¿Cómo es ese paso? Pero sobre todo, primero, ¿cómo fue pues, la eclosión que viviste este verano con tanta presencia en festivales? Bueno, los festivales este verano han sido un éxito, nos lo hemos pasado muy bien, nos ha descubierto mucha gente y ha sido una experiencia pues, vital, muy chula y que la verdad que nos la llevamos para siempre y esperemos estar en muchos más. Y nada, después de pasar por varios festivales, ahora toca volver a las salas,
que al fin y al cabo las salas es, lo hablábamos antes con la banda, que es como jugar al fútbol 7, y cuando juegas al fútbol 7 pasas luego a fútbol 11, ¿no? Pero si no sabes jugar al fútbol 7, no das ese paso, ¿no? Que son los festivales, los recintos grandes. Entonces, bueno, es volver al origen y volver al face to face, ¿no? Al cara a cara con la gente que ha pagado por verte a ti y no han pagado un bono general para ver a muchos artistas, ¿no? Entonces esa es la responsabilidad de dar la talla, ¿no? Y la responsabilidad de jugar en casa. También, al fin y al cabo, el 80% de la banda es de aquí de Coruña y somos muy coruñeses. Entonces tocar en casa siempre tiene ese aliciente, ¿no? Es una ventaja porque estás rodeado de los tuyos, pero al mismo tiempo también tienes esa responsabilidad de quedar bien, ¿no? Y de hacerlo lo mejor posible y de dar un buen show. Y nada, ya es casi una tradición, ¿no? Llevamos ya 3 años seguidos tocando en Navidades, un conciertito así que cada año viene más y más gente, que eso es algo positivo, ¿no? Y la verdad que muy contento, muy contento. Bueno, yo no sé cómo lo hacéis los artistas, porque yo me imagino sonando esta noche en el Garufa, tocando Marineda y que la gente se la sepa, te responda, me pondría a llorar, tendría que parar. La verdad que es un momento muy bonito cuando la gente responde con tus letras, con canciones que al fin y al cabo has creado tú, que en tu casa, que realmente no ves esa progresión, ¿no? Decir, hostia, algún día una sala entera va a cantar esto de vuelta, ¿no? Y la verdad que es un momento precioso y espero que esta noche Marineda suene por todo lo alto, la verdad. Ay, seguro. Oye, te tengo que agradecer que nos la regalaras un San Juan. Cierto. Como hoy también nos vas a regalar otro tema después, precisamente además el que compartes con Íñigo Quintero. Efectivamente. Que creo que se lió, ¿no? En Madrid en tu concierto porque apareció allí, claro. Efectivamente, bueno, Íñigo y yo compusimos este tema ya hace unos cuantos meses y bueno, a raíz de todo lo que le ha pasado a él, nuestro tema pues obviamente ha crecido de forma colateral, ¿no? Y nada, bueno, yo con Íñigo me llevo fenomenalmente bien y nada, yo el 26 de octubre toqué en la Sala Nazca en Madrid y le dije, oye, mira, va a haber un sold out de manual, va a ser un fiestón, si quieres venirte y cantamos un par de temas juntos. Y así hicimos. Y la verdad que fue brutal la acogida de la gente, berrearon las canciones, pero que no podíamos casi ni escuchar nosotros. Fue una sensación muy, muy guay, ¿no? Decir, joder, cómo mola esto, ¿no? Cómo mola la música y de trabajo bien hecho también. Uh-huh. Y ya que hablamos de trabajo bien hecho, queremos saber más agenda, por si no podemos ir al concierto al Garufa que se viene en este 2024. Bueno, en este 2024 esperemos que muchas cosas, de momento confirmadas. Tenemos el Festival Sonórica en Castro Urdiales, es a mediados de julio, si no me equivoco. Y luego, bueno, voy a dar una primicia porque me va a matar Jaime, pero bueno, seguimos la gira con nueva fecha en Vigo, en Semana Santa. Hacemos conciertos cada mucho, es una pena, ojalá poder hacerlos con más frecuencia y en más sitios, pero bueno, al fin y al cabo la vida es así, ¿no? Y cada uno, es la vida del músico emergente. Entonces, nada, el 29 de marzo, en Semana Santa, en Vigo. Así que nada, allí nos vemos, claro. Oye, y ahora disfrutar desde luego de esa gira Sin Tiempo para Bailar, que es así como lo has llamado. Y en cuanto a composiciones, la cabeza no para, porque es lo que nos interesa. Tú como letrista, cuidado. Sí, bueno, tengo ya varios temas en la recámara. Estamos trabajando para sacar por lo menos unos 3 singles antes de verano. Esa es mi idea y ya tengo bastantes cositas bajo la manga que, bueno, iremos viendo qué cuadra y cómo las hacemos, ¿no? Pero de momento hay material. Sé que te gusta abrir la interpretación y que cada uno, o sea, no desvelar exactamente de qué van las canciones, sino que cada uno pues se las recoja como pueda, pero escuchando este Rayo Verde yo quisiera preguntarte si has descubierto ya quién eres realmente. Bueno, sí que es verdad que Rayo Verde es una canción como muy introspectiva. Realmente esta canción la compuse, voy a dar algo de intrahistoria, porque sí que es verdad que me gusta que la gente le dé los significados que quiera a cada tema, pero este tema, por ejemplo, lo compuse después de pasar unos días en las TIES, junto a mi novia me dijo, oye, no sé si sabes que hay veces que cuando se va el sol se genera una línea verde, un rayo verde, justo antes de irse por completo, ¿no? Y me gustó mucho el concepto y lo acabé usando, ¿no? Y lo acabé tal. Y bueno, esa canción es eso, muy introspectiva, es casi de amor también, bueno, tiene un poco de todo. Pero bueno, sí, yo más o menos sé quién soy o eso creo.
Bueno, estás encontrando tu camino, como decías En ello antes. estoy, sí. Así es la vida de las Claro, bandas emergentes. De las ¿no? bandas emergentes es mucha carretera y mucho barro, pero somos muy felices, nos lo pasamos muy bien y son ciertas noches como las de hoy las que nos dan energía para todo un año. O sea, Y mucho trabajillo que hay detrás de una banda así. Y bueno, y sobre todo lo que os decimos, los que ya hemos visto pasar muchas, que no os desaniméis nunca, No. aunque no llegue el boom, aunque no llegue la viralidad, porque encontraréis vuestro lugar, lo vais a encontrar. eso seguro. Si ¿no? trabajáis, seguro. Con trabajo, esfuerzo y eso, que te pille trabajando, ¿no? La inspiración y la suerte. Necesito saber qué le pides al 2024. ¿Tú eres más de Reyes o de Papá Noel? Yo soy más de Reyes, en mi casa somos más de Reyes. ¿Y qué le pides? Le pido, bueno, lo de siempre, ¿no? Salud, que todo vaya bien en la familia, etcétera. Y sobre todo le pido que, lo que hablábamos ahora, que no se vayan las ganas y que vayan creciendo con el tiempo. Le pido fechas, le pido oportunidades al mundo de la música, de que le den un espacio a la música emergente, porque grupos que hasta hace menos de un año eran emergentes ahora lo están petando y son absolutos referentes nacionales. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito más de cancha a la música emergente. Venga, yo me voy a sumar, ¿eh? Le voy a pedir que escuchemos más a las bandas que llevan guitarras, que es interesante lo que hacen y esto. Sí. Y a la gente que escribe sus letriñas y que tienen enjundia y van un poquito más allá. Bien, después de esto, ¿nos regalas otra canción? Venga, Sin tiempo para bailar, que le da nombre a la gira y es al fin y al cabo el tema más escuchado de... Y ya que nos desvelabas de que va Rayo Verde, venga, va. Sin tiempo para bailar, bueno, va de todo y nada. O sea, yo soy partidario de que la gente le dé el significado que le tengan que dar. No sé. Venga, pues vamos a escucharle y se lo damos. Despierte sin novedad en el frente, los pensamientos a contracorriente. Siempre me consideré valiente, todo cambia cuando estás de frente, dando vueltas sobre mi cabeza. Hace tiempo que no veo la luz del sol, con la amargura por bandera. Me cansé de estar tan cerca de esta adicción, eres inmortal, sobrenatural. Nunca vas de cara, no te quitas el disfraz. Con la espada clavada, no me dices nada, me quedo sin tiempo para bailar. No tengo coartada, borré las pisadas, sin tiempo para bailar. Sin tiempo para bailar. Ahora que solo queda el lamento, pienso convertirme en una mejor versión que consiga matar la pena. Y por eso te dedico esta canción. Eres inmortal, sobrenatural. Nunca vas de cara, no te quitas el disfraz. Con la espada clavada, no me dices nada, me quedo sin tiempo para bailar. No tengo coartada, borré las pisadas, sin tiempo para bailar. Sin tiempo para bailar, para bailar, para bailar, para bailar. Y tus besos ya son parte del recuerdo que guardé en aquel invierno, que no volverá jamás. Con la espada clavada, no me dices nada, me quedo sin tiempo para bailar. No
las pisadas, sin tiempo para bailar. Sin tiempo para bailar. Esa ovación para Javi Chapela hoy a partir de las 9:15 en el Garufa Juega en Casa. Todavía hay entradas, aprovechadlo. Gracias. Muchas gracias. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. El viaje del elefante de José Saramago se publicó en 2008. Es una novela luminosa, llena de humor y de ternura, que cuenta el viaje real de un elefante desde Lisboa hasta Viena, pero que nos habla de nosotros mismos, de quiénes somos, de nuestro camino en la vida. Por más incongruente que le pueda parecer a quien no ande al tanto de la importancia de las alcobas, sean estas sacramentadas, laicas o irregulares, en el buen funcionamiento de las administraciones públicas, el primer paso del extraordinario viaje de un elefante a Austria que nos proponemos narrar fue dado en los reales aposentos de la corte portuguesa, más o menos a la hora de irse a la cama. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Temos unha última hora. Entra xa Adrián Candal o estudo do programa. Temos, por tanto, última hora no mundo do deporte. Adrián Candal, bo día. E máis aló, bo día. Noticia de alcance, novidade das gordas. Como sabes, París está vivindo unha auténtica praga de chinches, están en todas partes, en hotéis, no Fourth Olympiad 2028, Paris 24, Los Angeles 28. Chego tarde. No, xa o dixeron. Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère et Paris commence a gronder et le Despois desta cita cos clásicos, a continuación damos a benvida. Temos unha última hora. Entra xa Adrián Candal o estudo do programa. Temos, por tanto, última hora no mundo do deporte. Adrián Candal, bo día. E máis aló, bo día. Noticia de alcance, novidade das gordas. Como sabes, París está vivindo unha auténtica praga de chinches, están en todas partes, en hotéis, no metro, en casas. Pois ben, nesas condicións, hoxe a noticia, o COI, o Comité Olímpico Internacional, quítalles os Xogos Olímpicos. Pero aquí ven o gordo. O COI tamén acaba de facer un anuncio da nova sede. Adivina este cal vai ser? Onde se van celebrar? Pois ben, veñen a Coruña, non só veñen a Coruña, senón que os Xogos Olímpicos de Verán 2024 vanse organizar no barrio dos Mallos. Como os Mallos non ten comité olímpico organizador, a organización, está tamén en unha noticia que avanzamos, recaerá sobre Guerrilla dos Mallos. Tires dos Mallos xa sabías algo, non? Bueno, a verdade é que teñen bastante avanzadas as cousas, si teñen xa moito traballiño feito. Hai unha cousa que xa temos adelantada, que Ingrid xa nos deseñou a nosa mascota. Aquí a tedes, Crucerín. O que pasa é que tiveron problemas porque a candidatura de Monte Alto fixolles boicot. Monte Alto, Monte Alto, Monte Alto. Teñen preparada a cerimonia de inauguración con aros olímpicos e todo. Xa ensayaron a entrega de medallas. Un piquito. Pero que deis, pervertido. Baboso. Pero que foi de mutuo acordo. Cabrón. Baboso. De mutuo acordo. As probas de halterofilia. Os 100 metros lisos. Podo facer.
están preparando todas as obras. Sí, bueno, o principal cambio que temos que facer é parar isto. A intermodal non vai haber intermodal, todo isto vai ser a Vila Olímpica. Todo isto vai ser o Estadio Olímpico. Claro, hai que tirar moito todos estes edificios todos fora, que ali onde vedes van ir os barracóns onde descansarán os deportistas. Imos soterrar o tráfico pola ronda de Outeiro, todos os coches van ir por debaixo, todo isto Estadio Olímpico, e claro, uns xogos olímpicos necesitan o lume olímpico. E xa temos construído o pebeteiro. Aí vai estar o lume olímpico ata que acaben as Olimpiadas. E sei que incluso están ensayando o himno olímpico. Que non, que todos os anos me toca o mismo. Por que carallo todos os anos o mesmo? Fuá, Monse, estou encantado. Vamos a por todas. Vamos, os mallos. Que non, os mallos. Os mallos. Os mallos. E ti como celebridade dos mallos has facer algo, non? Amigos para siempre, mi chulo, always be my friend. Amigos para siempre, means a lot that cannot end. Friends for life, no just a summer or a spring. Amigos para siempre. Ao final enviaches o noso contacto de París ás chinchas. Amigos para siempre, mi chulo, always be my friend. Amigos para siempre, means a lot that cannot end. Friends for life, no just a summer or a spring. Amigos para siempre. It's alright, you say. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you did it so well. Vamos a saludar a David Iglesias, que no hemos contado con él en las últimas ediciones del Hoy por Hoy a Coruña y ya teníamos ganas. Hola David, muy buenas. Hola Teba, ¿qué tal? Porque el repaso a redes sociales es que es muy importante Muy en este importante, programa. y más en esta semana. Y más en esta semana que tenemos sorteo, Claro, sorteazo. sorteo, bueno, llamarle sorteo a esto Sí, me la parece, verdad, vamos, perdona. o sea, sorteazo. La cesta de Radio Coruña. Es cierto. Sí, Cuéntanos claro. qué lleva la cesta, David. Yo primero te voy a contar porque, claro, yo el día de Navidad vine aquí, bueno, a imprimir unas cosas, vine. Y de repente vi el árbol de Navidad petado. Dije yo, pero ¿qué pasa aquí? Y claro, me encontré con que tenemos esa pedazo de cesta y es que hay productos de alimentación, hay cortesía de Gadis. Bueno, hay una paleta que la pena es que estuve muy emocionado y saqué la foto, porque la paleta me la tenía que haber llevado para mí, porque tiene una pinta. Tenemos también un vinilo de Ed Sheeran, de FNAC. También de A Mercadoría nos han cedido 2 copitas para brindar. Mira qué bien. De Lip Out tenemos un masaje mecánico LPG y masaje facial rejuvenecedor. Uy, eso para mí. COVID. Eso para mí no, porque soy muy joven, no me hace falta. cuidado. Pero bueno. También de la Fundación Luces tenemos el último número de la revista Luces. Miguel Conde Lobato nos ha cedido un ejemplar de Palabras Malditas. Y Dan Gerard nos han dado unas zapatillas, unas Nike Dunk, ¡buah!, chulísimas. Bueno, esto Son mi número, ¿eh? Esto está, No digo esto nada. está, vamos, no sé, no me puse a contar, a sumar. Pero ¿Valorado esto, en cuánto? Yo te diría que más de 500 pavos. ¿eh? A ver, os lo dice así, David, que parece que todo lo que dice es una risa y es una Claro, es broma. Y estamos en no, el día no. de las bromas, pero es que esto es real. Esto es real. esto es Claro, real, ponte un poco serito. Esto es real. Lo de los Juegos Olímpicos no era real. ¿Qué dices? Bueno, esto es totalmente real, ¿vale? Y claro, yo me imagino ahora al oyente en plan de, "Vale, la quiero, claro, pero vamos a sortearla.
Venga, Va a ser les esto digo una lo que tienen que patada. hacer. Venga, pues cuéntaselo tú. Venga, va, les voy a contar que tienen que ahora mismo Ahora mandarnos ya, un WhatsApp al aquí con el 626, lo tienes, 626-238-118. Tienen que decirnos, quiero participar en el sorteo de la cesta. Los 2 primeros que nos manden participarán en ese sorteo. ¿Que cuándo se va a llevar a cabo? Mañana, porque vamos a hacer un especial para cerrar el año en el que queremos que participéis con nosotros, os vamos a llamar y demás. Si Antía mueve la cabeza en plan, voy a tener lío, mañana va a haber lío en el control técnico. Pues sí, Antía Ulloa, te confirmo que mañana va a haber lío jaleo. porque vamos a escuchar a un montón de oyentes, vamos a pasar el fin de año antes de tiempo con ellos, que nos apetece un montón. Y sobre todo nos apetece que se lleven la cesta. 626-238-118, 626-238-118, que ayer no pudimos hacer mucha promo de esto porque teníamos el balance del presidente del gobierno, pero bueno, hoy sí, 626-238-118 para llevaros esa cesta valorada en más de 500 euros. David, ¿qué más tenemos? Bueno, pues tenemos más cosas. Por ejemplo, el calendario de 2024 de Down Coruña, que decían en sus redes. Nuestro calendario ya está disponible. Empieza el año de la mejor manera y más organizado con el calendario más solidario de todos. Disponible ya en FNAC y en el Corte Inglés. ¿Qué tenemos para hoy de citas así que muchísimo, podemos disfrutar? Muchísimo, tenemos muchísimo. Mira, por ejemplo, te digo la que nos daba Víctor Grande, que decía, hoy jueves 28 a las 9:30 tendremos nuestro último show de impro musical del año en la Disfrutona del Orzán. ¿Alguien se viene? Así que eso, hoy tienes restos de stock con Tito Robert y Víctor Grande en la Disfrutona del Orzán. ¿Y si nos vamos a la Mardi? Si nos vamos a la Mardi, pues mira, tenemos fiesta espectacular con la gran Sophie Simons y su banda, acompañada de 4 bandas amigas a partir de las 9:15, puntuales, nos dicen. Pero es que además nos dicen que abren por la noche para que vayas calentando para fin de año. ¡Oh, qué bien! ¿Y si nos vamos al Hotel Finisterre? Bueno, pues si nos vamos al Hotel Finisterre tenemos el concierto este de Candlelight, ¿sabes? Que son Sí, así qué los chulo. conciertos ahí entre velas y tal. Hoy con un tributo a Hans Zimmer a las 7 de la tarde. ¿Y en la barbería? En la barbería tenemos a Gitano de Palo. ¿Y en el Palacio de la Ópera? En el Palacio de la Ópera tenemos el Lago de los Cisnes. Y en el Rosalía, venga, y terminamos, que Bueno, está chulísima. En el Rosalía. Ay, no podemos terminar todavía, Claro, perdona. tenemos Síbaris, que, esta tarde no Rosalía. E quedan moi pouquiñas entradas para ver esta peza de Domingo Villar, protagonizada por Carlos Blanco, María Belén Martínez, Constenla, Osvaldo Digón e Pablo Noveo Cid. E además de hoxe tamén está mañá. E antes de rematar cun concerto no Colón, Concertazo. quero que me digas a efeméride, que é chulísima tamén. Bueno, pois unha felicitación porque o 28 de decembro, pero de 1916, perdón, porque está me ardendo o móvil aquí, entrándome WhatsApps, perdón. Bueno, vamos con eso. Fúndase Cántigas da Terra, que reúnense na Coruña un grupo de intelectuais vencellados ás Irmandades da Fala, xunto con comerciantes coa idea de formar un coro galego que teña por obxecto defender a arte galega en todas as súas manifestacións. En que non lo conta a agrupación Alexandre Bóveda, non? Nas súas redes. Alexandre Bóveda nas súas redes sociais. Aí, moitos parabéns para Cántigas da Terra. Para rematar no Colón, Pois unha que siga aí coa idea de Cántigas da Terra, Susana Seivane. grazas David Iglesias. A ti. Ata mañán. O muller, porque sendo tan pura veñen proxectarse sobre os brancos raios que despide a túa fronte as impías sombras dos vicios da terra. Porque os homes derraman sobre ti a inmundicia dos seus excesos, desprezando e aborrecendo despois no teu moribundo cansanzo horrible dos seus mesmos desordes e dos seus calenturientos delirios. Don't tell me that it's over, the book of you and I. Now you've scribbled out my name and you've erased my favorite lines. There were so many chapters that we never got to write.
like cereal for dinner and staying up all night. I remember where we started. I remember how you looked, but now... Y ahora abrimos nuestra librería particular y le pedimos ayuda a Esther Gómez de Moitoconto. Hola Esther, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Que cerramos el año y que es época de listas. Pues sí, la verdad que en Navidad, así al cierre del año, las listas empiezan a proliferar en los medios, en las librerías, en todas partes, o sea, las listas. Bueno, yo te cuento cómo hacemos nosotros, cuál es nuestra lista, ¿no? Sí. Porque la lista en Moitoconto se compone de aquellos libros que son los más vendidos, los más reclamados por nuestro público, los más recomendados por nosotras. Hacemos ahí una combinación entre esto, también estos libros de los autores que han pasado por la librería a presentarlos, que al final se convierten en libros del año para nosotros porque los conocemos mucho más, profundizamos más en esa historia que, bueno, en la voz del autor o la autora siempre conoces más, empezamos a recomendarlos más y al final son libros del año para nuestra librería. Y con todo eso y la combinación de las listas que se publican, ¿no? Pues con todo eso, porque a veces en las listas que se publican en los medios hay alguno que nosotras igual no habíamos contemplado tanto como libro del año y empezamos bueno, pues a prestarle una mayor atención, ¿no? Nosotros te puedo decir que tenemos como la lista de castellano y la lista de gallego. En la lista de castellano, el libro más vendido este año y uno de los libros del año en todas las listas también publicadas. Apuntamos. Es El retrato de casada, como no, de Maggie O'Farrell. Nosotras ya habíamos tenido como libro del año hace 2 años Hamnet, de la misma autora. Son las culpables de que toda la ciudad leyera. No sé, bueno, para nosotros Hamnet fue todo un fenómeno, ¿no? Pero yo creo que lo fue para mucha gente. Maggie O'Farrell personalmente es una de mis autoras favoritas, yo la leo desde hace mucho tiempo, he leído creo que toda su obra y toda su obra es muy recomendable, pero desde luego El retrato de casada no se queda atrás. Yo ya lo mencioné aquí el otro día, así un poquito, nada, unos segundos. Esta es una obra, una novela histórica en donde la autora con su saber hacer, con su grandeza, lo que nos cuenta es la historia de Florencia, una historia de una, Lucrecia, una mujer muy joven que la obligan a casarse. Ella vive en Florencia con sus padres que también son condes y la obligan a casarse con un duque, con el duque de Ferrara. Ella es Lucrecia de Medici, cuando es muy jovencita. Se traslada y vive una vida de adulta siendo una niña, absolutamente. Esta mujer en la historia, en la verdadera historia, murió, según está escrito, de tuberculosis. Pero aquí la autora, Maggie O'Farrell, tira de la sospecha que quedó siempre ahí latente de que la envenenó su marido, ¿no? El duque. Bueno, el libro la historia va sobre eso, pero Maggie O'Farrell lo que consigue es crear una historia de mucha intimidad con ese personaje. Incluso la conciencia desde la que ella va narrando todo es como muy actual. O sea, dices, no puedo estar en el Renacimiento, aunque está súper bien documentada, con un lenguaje cuidadísimo. Es una historia pues eso, de intimidad de esta mujer, entonces, donde vas viviendo con ella, bueno, pues su afición al dibujo, sus pensamientos, vives también ese efecto de la mujer como moneda de cambio, ¿no? Que era lo que sucedía en esa época. Es un libro maravilloso en donde te rindes, o sea, dices, pero qué mujer, cómo escribe, cómo crea, tan sensorial, ¿no? Todo ese contexto, cada palabra tan medida, pero tan hermosa, tan, o sea, no sé, Maggie O'Farrell, es una maravilla. ¿Cómo se te nota? Y desde luego, libros de la Asteroide ha dado aquí con una autora que es única y que ya está seguida por mucha gente. El retrato de casada, Maggie O'Farrell, la traducción, que es muy importante en estos libros, porque si nos vamos al Renacimiento, claro, la traducción tiene que ser exquisita. Concha Cardeñoso, que es una mujer que también había traducido Hamnet, y es una estudiosa que hace unas traducciones magníficas. Es nuestra mayor recomendación, quizás. Apuntadísima. El retrato de casada. El segundo libro, que no lo tengo aquí, ya he hablado de él, es Fortuna, es el segundo libro más vendido, es el premio Pulitzer de este año, que lo comparte con este otro libro del que voy a hablar ahora. Fortuna, de Hernán Díaz, está publicado en Anagrama, es un libro que habla sobre la creación del capitalismo a través de una ficción de novelas dentro de la novela. Es una novela que está construida como por 4 novelas. Entonces, el autor juega muy bien con los lectores ahí porque dices, porque tiene que ver esta primera parte con la segunda, con la tercera, ¿dónde me lleva? Bueno, está ahí todo el capitalismo que ha llegado hasta nuestros días. Es la historia de un magnate norteamericano en Nueva York, pero
es la historia sobre todo de su mujer, que es la verdadera Ujú. protagonista de todo esto. Es una genialidad de libro. Está siendo reconocido en todo el mundo, en las mejores listas, porque es una genialidad. Está escrito originalmente en inglés y aunque él es argentino, él escribe en este momento en inglés porque lleva muchos años viviendo allí. Fortuna. Fortuna, nuestro tercer libro más vendido hasta el momento es Enxertos, de a nosa querida Dores Tembrás, o que a tivemos aquí hai uns días, e que desde logo en moito conto Enxertos é toda unha revolución. Tamén fixos ali a presentación. Maio Farrell e Hernán Díaz aínda non presentaron os libros en moito conto, pero non tiramos Todo a se toalla. andará, Todo se claro. pode andar. Pero Dores Tembrás sí que presentou Enxertos en moito conto, foi unha presentación maravillosa que non olvidaremos nunca e un poemario que recomendamos moitísimo para quen queira chegarse este ano, algo exquisito da poesía galega. En galego tamén recomendamos o de Pedro Feijó, tamén é un dos nosos libros, tamén o presentou ali, Ninguén contará a verdade, premios xerais deste ano, é un thriller, como nos ten acostumados Pedro Feijó. E tamén recomendamos moito A parte fácil, de Ismael Ramos. É un libro de relatos que conta historias de xente, persoas moi novas, con esa sensibilidade especial que ten Ismael para a poesía e para, neste caso, para o relato. El conta historias de persoas as que ves que lles van pasar cousas, pero contache como a parte intermedia, non? Donde aínda non sabes moi ben o que vai a pasar. Ese tamén moi recomendado. Están eses dous últimos, o de Pedro Feijó e o de Ismael, en xerais, publicados en galego. Tamén están publicados en castelán. Y siguiendo ahora con los de castellanos, que cambio así, porque si tengo el libro en la mano en castellano me cuesta mucho más pensar en comentarlo en gallego. Bueno, quería comentar, ¿tenemos tiempo? Sí. Quería comentar este que se titula Demon Copperhead, está escrito por Bárbara Kingsolver y publicado en la editorial Navona. Bueno, este libro es para quien le apetezca un novelón. No, ya veo. Un novelón de 600 y algo de páginas, que también fue este año premio Pulitzer con el de Hernán Díaz, con Fortuna, que no se publicó hasta noviembre y que ya está revolucionando las mesas de las librerías. Es un libro ambientado en las montañas de los Apalaches, en el sur de Estados Unidos, y es una historia épica, que no se publican hoy muchos libros con esta épica. Es un libro que nos recuerda un poco al David Copperfield, ¿sabes? Ese tipo de libros con un protagonista que lo vas conociendo desde niño y que vas viviendo con él todas las desgracias que le van pasando, pero que está narrada con un tono de humor. Entonces, claro, es un personaje que lo acabas, es como un joven héroe que acabas amándolo, o sea, te rompe el corazón y te hace reír. Entonces, bueno, tiene unas críticas estupendas, yo ya lo he leído en cuanto me llegó a las manos. Es un libro de peripecias, es un libro, pero como obra literaria, magnífica también. Bárbara Kingsolver es la autora y el título Demon Copperhead, lo repito porque luego la gente me dice que no me quede con el título. Y la editorial es Navona, y lo encontraréis, por supuesto, en Moito Conto. Otro de los autores que queremos recomendar que os acerquéis a él, porque hay gente que igual aún no ha leído nada, de Alejandro Zambra, que también ha estado este año en Moito Conto, puede ser con literatura infantil, que está publicado en Anagrama, que no es un libro de literatura infantil, simplemente es que es un libro en el que él hace una especie de diario, una carta a su hijo pequeño, una larga carta. Pero como escribe siempre Zambra, en el medio va metiendo todos aquellos temas que a él le preocupan, el lujo del lenguaje que él utiliza, ¿no? Entonces tiene un pequeño cuento sobre fútbol, un pequeño cuento sobre una noche loca, un pequeño cuento sobre el amor a su padre. O sea, en medio de esta comunicación con su hijo pequeño, Zambra nos introduce en la belleza del lenguaje, el diario de paternidad de literatura infantil, que la gente no se confunda, no es un libro, aunque luego sí que tiene referencias de la literatura infantil, porque claro, le lee cuentos a su hijo. Literatura infantil, Alejandro Zambra, está en Anagrama. También queríamos decir que entre las presentaciones de este año en la librería ha estado Laura Ferrero, que también ha estado aquí con Los astronautas, también es uno de nuestros libros
más vendidos y recomendados, y también nuestra querida María Nieto con Hogar. ¡Hombre, María! Que le mandamos un súper abrazo a María Nieto desde Que hace aquí, nadita ¿no? hacía su primera firma además y que estaba súper contenta. Sí, está siempre toda ahí emocionada y lanzada con sus presentaciones. Y bueno, para nosotros también fue un día estupendo tener allí a María. Hombre, Y también claro. es uno de los más vendidos. Podríamos seguir con la lista porque está el de Alana Portero, ¿sabes? Que lo habíamos hablado de él aquí también. Están, bueno, hay el Castillos de Fuego de Ignacio Martínez de Pisón. Hay muchos libros que para nosotras son libros del año, ¿no? Y de los que has ido hablando en las colaboraciones que darían para una larga lista porque son eso realmente. Sí. Yo también quiero decir que tenemos en nuestro Instagram colgados un montón de vídeos con nuestras recomendaciones, que además la gente los ve mucho y luego vienen allí ya con los deberes hechos, que eso nos encanta, y a veces acabamos cambiando el que traían por lo que sea, ¿no? Pero que muchas veces ya se llevan justo ese libro que estaba recomendado. Siempre hacemos un pequeño vídeo de nuestros libros del año, porque si no es imposible. Llegan tantísimos libros a las librerías y a veces ves las listas y dices, qué injusto que no esté este, ¿no? Pero bueno, estos son los nuestros, El retrato de Casada, Fortuna, literatura infantil, enxertos, Ninguén contará a verdade, bueno, Hogar también, Demon Copperhead, o sea, hay un montón de Maniac, que habíamos hablado aquí también para quien le interese, la literatura y la ciencia, ¿no? Ese encuentro del hombre y la máquina, Maniac de Benjamin Labat está siendo también uno de los libros del año, publicado también en Anagrama. Para nosotros es que este año, ya lo decíamos en nuestros vídeos, la editorial Anagrama tiene el mercado de la gente que lee literatura absolutamente en sus manos, porque ha publicado cosas muy buenas. Y por lo demás, luego están los bestsellers. Un libro que me olvidaba, mira, de comentar, ¿ves? Y que a mucha gente... Para rematar rápidamente. Sí, le puede interesar, es el de Fred Vargas como novela policíaca del año. Fred Vargas, esta autora francesa que publica en Siruela y que tiene este comisario Adamsberg, que no sabe si es un sensible, un genio, un perezoso, que con sus burbujas mentales nos lleva a resolver casos estupendos. El libro se titula Sobre la losa y es la gran policíaca de este año. Esther Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros, por cerrar así de bien el año. Nos volvemos a encontrar en el que viene con mucho por leer. ¡Qué gusto! Feliz año nuevo para todos. ¡Ay! El humor está en la SER. Entonces yo voy con la moto por arriba y de repente veo una papelera y veo una figura puesta en la papelera que yo al principio no supe leer muy bien qué era, porque estaba a dos patas. Sí. Las dos patas de adelante apoyadas en la papelera y rebuscando con la cabeza. Era un jabalí a dos patas rebuscando. Como el culo de un rockero, ¿no? Se le veía. ¿Sabes? ¿Tenía culo de rockero o no? Es que a donde voy a ir a parar no te va a gustar, pero tengo que ser sincero contigo. Ya. Yo primero veo esta figura y no leo muy bien la imagen, digo, hay una persona muy rara a la que oye el ruido, gira la cabeza y entonces veo que es una cabeza de jabalí, un cabezón enorme, me mira, me asusté mucho, pero lo peor que ocurrió, y esto es lo que no te va a gustar, Ya sé es para que dónde vas. durante un microsegundo me hizo recordar, o sea, pensé en ti. Me ha ofendido un poco esto. Cadena SER, la radio con mejor humor. Y en la recta final de los jueves se asoma por aquí Carlitos Maceiras. Hola Carlos, muy buenas. Hola Teba, ¿qué tal? Recta también final del año, hay que hacer unos highlights. Efectivamente, a mí se me han comentado esta misión y he dicho, vale, vamos a ver cómo buscamos esto. Entonces, ¿qué Espérate, que vamos a repasar el concepto highlight. El concepto highlight, claro. A ver, highlight se traduce No, literalmente a ver, como... os reís, pero hay que aclarar esto. Los destacados del año. Vale, los destacados del año, así nos entendemos todos. Venga. Entonces, ¿cuál es una prueba como bastante objetiva de qué es lo que más se ha buscado este año? Pues precisamente que Google todos los años por estas épocas saca un informe, una página web donde puedes visitar qué ha sido los términos más buscados en el buscador de Google, que utilizamos todos. Vamos a llevarnos unas sorpresas muy, muy agradables. Y las hay muy bonitas, muy Sí, bonitas. sí. Entonces vamos a ir haciendo un repaso por diferentes categorías y echando un vistazo, ¿no? Por ejemplo, en las categorías de noticias, que a mí me sorprende y creo que es bastante ilustrativo un poco de cómo va España, ChatGPT número 1, esa herramienta por inteligencia artificial que ayuda Vaya. a hacer deberes, ayuda a hacer informes, emails y alguna gente seguro que lo utiliza también para otras cosas mucho más bonitas.
pero seguramente no creo que ese sea el motivo número 1 por el que esté en la posición número de noticias. Después tendríamos las elecciones y la Copa Mundial de Fútbol Femenino. Bien. Cuando nos pasamos precisamente al deporte, número 1, el fútbol, claro, siempre, precisamente Mbappé, y seguido muy de cerca por, pues fíjate, Jenny Hermoso y Olga Carmona, dos de las protagonistas de este mundialazo que nos regalaron este pasado año. Es que, claro, pasan tantas cosas ahora. Claro, de repente yo, mientras estaba revisando esto, me dije, 2023 es muy largo, hay cosas de la gente que la gente ya no se acuerda. ¿Cuál es una de las noticias más buscadas a nivel mundial? Por ejemplo, el Ocean Gate, el famoso submarino aquel. De repente dije, ostras, claro, esto fue este año. Pues mira qué rápido nos pasan las noticias. Vámonos con las películas, que aquí hay un sorpresón. Ay, fantasía. Ay, qué bien. En el número 1 tenemos a Oppenheimer, peliculón de Christopher Nolan. Número 2 de Barbie, que fue ese evento, ¿no? El Barbieheimer que se creó de lucha entre Oppenheimer y Barbie, fue muy divertido. Y número 3, señores, redoble de tambores, Asbestas. Ha sido la tercera película más buscada en Google este año. Alegría. Y es una alegría, ¿no? Tener esa pequeña representación. En el apartado de películas. Después tendríamos otras como Avatar, Fast and Furious, Titanic, número 6, y luego pues Megalodón, Culpa Mía, Guardianes de la Galaxia y Asesinos de la Luna. Ese es el top 10. ¿Megalodón está? Sí, Megalodón 2 concretamente. Hombre, claro. 2. Vámonos por la música. Venga. ¿Quién ha sido la protagonista indiscutible de este año, por lo menos en la música hispanohablante? Shakira, número 1, por supuesto, con los diferentes temazos. Y número 2, pues tendremos a María Jiménez y número 3 a Tina Turner, un poco pues en relación a las noticias que ocurrimos este año, que se nos despidieron. También destacamos a Carmen Sevilla, Sidney O'Connor, Blanca Paroma o Lorín, por ejemplo, estas ambas últimas, por Eurovisión, que sabemos que todos los años es un evento que conglomera muchas búsquedas. Vámonos a recetas. A mí esto me ha hecho mucha gracia que esté destacado. ¿Cuál ha sido la receta de este año? ¿Cuál ha sido tu receta de este año, Teba? Hombre, cualquiera de Chao Fernández Gago, ya te lo digo. Pues según Google, la receta de este año ha sido limón serrano. No sé lo que es el limón serrano, pero desde luego que lo voy a buscar y espero cocinarlo. Venga, tú sigue que yo lo busco. Luego tendremos las David está orejas, también buscando, las todo el orejas de mundo. carnaval. En tercer puesto, la caipiriña. Las Así un orejas de carnaval. Sí, número 2, la caipiriña y otras cuantas, mermelada de higos, masa de pizza italiana. Pero bueno, a mí la que más me llama la atención es el limón serrano. ¿Qué es el limón serrano? Bueno, pues yo te lo digo ahora mismo, porque nos cuenta Directo al Paladar que es un plato de origen judeo-converso que sobrevive en la Sierra Salmantina y que mezcla chorizo, atún, huevo y cítricos. Ah, pues hay que probar esto. Wow, la mezcla parece importante. Importante, qué rico. Tiene buena pinta. Si nos vamos a series y televisión, número 1, La Isla de las Tentaciones. Número 2. Número 2. El cuerpo en llamas. Sabemos que esta historia que lo ha petado tanto en la plataforma Netflix, basado en hechos reales. Y también The Last of Us, que en España sería número 3, pero a nivel mundial sería la más buscada. Ajá. Muy interesante, ¿no? Y también me siente bien, porque al final The Last of Us viene de un videojuego. Entonces es como un poco, ha sido una serie que tiene un montón de aclamación de la crítica y del público, y el original, el videojuego, es una pasada. Es más, yo me compré una Play de segunda mano para jugar al videojuego antes de ver la serie, y efectivamente, a todo el mundo que tenga una Play 3 ahí cogiendo un poquito de polvo, le recomiendo que le eche un vistazo al juego porque es incluso mejor que la serie. ¿Sabes lo mítico que diría el antiguo Moito Conto de mejor libro que la serie? Eso Bueno, pues es. mejor el videojuego que la serie incluso. Y luego, claro, hay algo que siempre hacemos en Google que es preguntarle cosas. Efectivamente, a la pregunta cómo se ha estado muy relacionado con pues, la campaña electoral, cómo van las elecciones, cómo saber si me ha tocado mes electoral, la pesadilla de todo el mundo, cómo votar por correo. Esas han sido las preguntas con más cómo. Si la pregunta es ¿por qué? Pues tenemos mucho interés sobre por qué la guerra entre Israel y Gaza. También, ¿por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre? ¿A vosotros os han regalado flores amarillas el 21 de septiembre? Todo el rato. Pues en teoría es porque es como el día del amigo, una cosa así, y se regalan flores muy bonito. Y luego, ¿por qué Twitter se llama X? Una pregunta que nos hacemos todos. Este cambio de repente, efectivamente, entiendo que esté ahí. ¿Y si preguntamos qué es? Y si preguntamos qué es, vamos a tener bastante relación con las polémicas políticas que tenemos actualmente, que es la amnistía, que es el lawfare, ese término que estuvo sonando tanto en boca de todos durante la discusión de la amnistía. Y número 3, el botulismo. Y dije yo, ¿qué hace aquí el botulismo? Que es una enfermedad. Y fue por aquel evento que hubo de unas tortillas famosas que venían con sorpresa. La sorpresa era una indisposición, digamos. Veo que también aparece por ahí la Kings League. ¿Qué es la Kings League? Se preguntarán los boomers, ¿no? En todo caso. Entiendo que sea una pregunta súper... ¿Qué es esto? Bueno, pues la Kings League lo está petando este año. Incluso hay polémica con la gente de la Liga y de la Asociación Española. Es como una revisión del fútbol, ¿no? Está muy de la mano de Ibai, de Piqué, y está mucho metido en el mundo de Twitch y la retransmisión de partidos, y es un fútbol diferente, con otras normas, como el campo más pequeño, más espectáculo, más eso, búsqueda
es un poco menos serio que el fútbol que estamos acostumbrados, pero bueno, al final ha tenido mucho éxito este año. Oye, qué bien estos highlights a través de las búsquedas. Es interesante, ¿eh? Muy interesante ver al final entre todos como masa social, que es lo que vamos a buscar. Ha sido muy interesante. Todos los que quieran buscarlo pueden entrar en Google Trends, tendencias, ya hemos hablado aquí de lo que es un trend, y ahí podéis ver tanto a nivel mundial como a nivel España cuáles han sido las más búsquedas. Incluso si navegáis un poco a nivel Galicia también podéis echarle un vistazo. Gracias, Carlitos. A vosotros. Feliz año. Igualmente. While the rain hits the window